Hola, hola, muy buenas noches. Hoy día vamos a conversar con un mítico director chileno que lleva más de 45 años en una suerte de mm, poética como heredero de Raúl Ruiz. Es Cristian Sánchez, que por estos días está teniendo dos películas en cartelera: La promesa del retorno y Date una vuelta en el aire. Dos películas bien diferentes entre sí. Vamos a hacer una prueba ahora a ver si podemos escuchar bien. Pendiente para conversar con Cristian Sánchez. Vamos a ver si resulta una metodología que estamos experimentando. Cristian Sánchez lleva muchos Ya. años, cinco, a ver si resulta esta Estoy, fórmula bien particular. ¿Me ¿me escucha escuchas, Cristian? bien? ¿Me escuchas? No lo escucho como cortado. Voy a poner, ah, Ujú. a ver si ahí Por habla ahí, por Marisol, a ahí. ver si Estamos haciendo una prueba con una metodología un poquito audaz. Cristian Sánchez, que justo se paró ahí. No sé si me escuchas. ¿la escuchas a Marisol? ¿Me escuchas? Yo ¿Me escucho, escuchas o sí. no? ¿Sí? Sí. ¿Me escucha Ah, ya. bien? Muy Ah, bien. ya. ¿Y Entonces, tú? no es necesario ir muteando cada vez, ¿verdad? Porque si no va a ser medio complejo. ¿Pili? Yo no, no ¿Cómo? hablo. Yo ¿Sí? hablo no. Ya, bueno. Esperemos que resulte y si no buscamos otra fórmula, a lo mejor por Facebook, yo creo, para que bueno, Aquí no podría ser, claro, por meses. yo creo que o sea, no, la idea es que pudiera ser transmitido, digamos. No sé si la Pili ahí nos podría ayudar porque es otra técnica, pero yo creo que eso podría ser. No sé si ahora o en otro momento, Pili, no sé qué dices porque es difícil. A ver, ¿Estamos? ¿Sí? déjeme, a ver si, a ver si ustedes me dicen, pues estoy acercando los parlantes, a ver si ahí se escucha mejor Cristian. A ver. Ya, no lo escuchaba Estamos bien. ¿Está tan bajo el sonido? A ver. Espera, como ahí que diga Adri. se acopla un poco, ¿no? ¿Cómo? Estamos conversando, comenzando Ya, con Cristian Sánchez. lo estoy bajando un poco. ¿Y ahora? ¿Cómo se escucha? Sí, ahí se ¿Mejor? escucha un poco mejor. Ya, es que lo bajé, estaba muy alto. Ah, ya, ahí tú me escuchas bien, ¿sí? ¿Me Sí, escuchas? sí, yo te escucho perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a hacer esta conversación con Cristian Sánchez. Muchas gracias, Cristian, por este tiempo para hablar de dos películas tuyas que en este minuto coincidentemente están en cartelera en la Cineteca Nacional y en Red de Salas de Cine: La promesa del retorno y Date una vuelta en el aire. Cristian Sánchez es un cineasta académico, escritor, cinéfilo, que tiene una trayectoria de más de 45 años trabajando con más de 12 largometrajes y cortos. Así es que esta es una tremenda oportunidad para conocer algo de tu poética, de tu metodología de trabajo, de tu investigación durante todos estos años con tu particular estilo. Te propongo que antes de que comencemos a hablar de tus dos películas, La promesa del retorno y Date una vuelta en el aire, si pudieras comentar algo sobre el recientemente fallecido director Sergio Navarro, que tú codirigiste junto con él Vías Paralelas en el 75, y creo que siempre es bueno recordar a aquellos con los que hemos aprendido, trabajado. ¿Cómo fue el trabajo con Sergio Navarro durante tantos años, no? Bueno, una gran persona, se le echa de menos, por supuesto. Un compañero de curso, primero. Y Ah, la después, Católica. codirector, claro, en la Escuela de Arte de la Comunicación de la Católica, de AC. Y después, codirector conmigo y Rodrigo González Rojas de Esperando a Godoy. Esa es la primera película del año 72. Y después, la tesis nuestra con Vías para Atrás. ¿Y qué Así pasó justamente que, con esta bueno, película? dos películas y toda una vida de amistad, ¿no?
en distintas ocasiones, que nos hemos visto, que nos vimos, y muchas cosas en común, muchos proyectos en común también. Bueno, una lástima que nos haya dejado tan pronto, porque además estaba escribiendo siempre sobre Raúl Ruiz, tenía un libro hace un par de años y entiendo que estaba sacando otro en estos tiempos. ¿Qué pasó exactamente con esa película, con Esperando a Godoy, que ustedes trabajaron, pero que nunca terminó? ¿Qué sucedió entre medio? ¿Hay alguna posibilidad? No se terminó porque estuvo, diríamos, secuestrada durante 17 años, durante la época de la dictadura, y finalmente yo logré que me entregaran la copia positiva y el magnético perforado, y durante mucho tiempo empecé a terminarla, porque no estaba terminada en el montaje, faltaban algunas cosas para montar. Y en el transcurso del tiempo, ¿no?, en un lugar donde yo estaba trabajando, me perdieron unos rollos de sonido. Entonces la desgracia fue que yo empecé a buscar las cintas de un cuarto pulgada, donde se grababa antes en Nagra, ¿no es cierto?, el sonido de las películas, y finalmente logré encontrar algunas de esas cintas, pero que no cubrían todo lo que faltaba. Entonces hay dos escenas del final de la película que están sin sonido. Entonces por eso habíamos estado terminando en la Cineteca Nacional y se pospuso ese trabajo, porque significaría doblar esas voces o hacer algo. Ahora, tengo que hacer algo con la película, tengo que terminar de algún modo, pero está transferida a 2K en la Cineteca Nacional. Por lo menos la imagen está entera, está todo. Falta, por lo que yo te digo, el sonido, ¿no es cierto?, correspondiente a esas dos escenas. En ese sentido, tal como... hay que terminarla. Sí, tal como ha hecho Valeria Sarmiento con películas de Raúl Ruiz que quedaron sin terminar en su momento, para el patrimonio cinematográfico chileno sería importante tal vez recuperar ese trabajo. ¿Qué implicaría para poder recobrar esa película y terminarla después de tanto tiempo? Y lo que ocurre es que dos de los actores que aparecen al final están muertos. Entonces, ¿cómo reproduzco esas voces? Ese sería el problema. ¿Fija? No solo recuperar el texto, que sería menos problemático, saber lo que dijeron, porque todo se había hecho con sonido directo, sino también encontrar esas voces equivalentes, que es una posibilidad que yo he estado sopesando. Y lo otro es simplemente hacer una especie de juego de subtitular esas partes y terminarla de ese modo. Okay. Y no me gustaría porque rompe la línea estética de la película, ¿no? Que es una película, en fin, que refleja mucho la situación cultural de la época. Hay muchas teorías, es un enjambre de teorías y de juegos y de cosas. Es una película que yo considero que va a ser muy importante, además de su valor fílmico, porque refleja cosas de la época. ¿De qué año estamos hablando particularmente? 72, años 70. Imagínate, un año antes del golpe. En ese tiempo tú estabas recién empezando lo que después sería una investigación respecto de cómo encontrar el tono, una poética muy particular. ¿Cómo definirías, después de tantos años, esas búsquedas tuyas en función de un cine muy particular, muy a contracorriente y a contrapelo del cine chileno que se estaba haciendo en cada época, ¿no? Me gustaría que ahondaras un poquito cuáles fueron tus búsquedas, en qué punto empiezan a aparecer en tu cabeza este interés, ¿no?, por esta investigación, por encontrar fórmulas distintas a las que estaban en boga o en el nuevo cine latinoamericano o en el nuevo cine chileno, por ejemplo. Yo creo que esa película marca el inicio de lo que desarrollé yo después,
tanto en vías paralelas, sobre todo en el zapato chino y en los deseos concebidos, ¿no? Una búsqueda, por un lado, de formas nuevas de relación, que no eran los encadenados narrativos habituales, sensoriomotores, diríamos, del cine de la imagen en movimiento, sino que ya incluíamos que había otra cosa más importante que eso, que se estaba dando quizás en el mundo, en otros lados. Así que esa película marca el comienzo, como tú bien señalas, ¿no es cierto?, de una investigación, pero el comienzo. Sin embargo, creo que ahí está como en germen, ¿no es cierto?, lo que después voy a tratar de desarrollar a plenitud. Estaba virtual, había algo virtual, potencial en esa película, que me importa mucho, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo entiendes tú la política y el cine de una manera diferente? Porque mientras el resto de los cineastas, bueno, a ti te tocó básicamente trabajar ya en dictadura, pero mientras el resto estaba haciendo o cine en el exilio o un cine más político, tú en dictadura desarrollas una, no sé si llamarlo estrategia, me gustaría que me contaras si en el fondo esta forma más subrepticia tal vez, de enfrentar la censura, por así decirlo, es una estrategia, estamos viendo un contraste, ¿no? Vías paralelas, el zapato chino, de alguna manera también hablan de la dictadura, pero a través de personajes que están perdidos, que no encuentran su lugar, este empleado público que quiere volver, pero ya no puede. Entonces la pregunta es si esa fue una fórmula para poder crear, a pesar de las restricciones propias de la dictadura. ¿Tú lo pensaste así o se fue dando esta forma más velada, no tan explícitamente política? Las dos cosas. Fue una estrategia, digamos, de alguna manera para poder hacer cine, si no, no hubiera podido hacerlo, hubiera sido imposible, ¿no? Así que por un lado está esa estrategia de subversión, de trabajar en lo subrepticio, ¿no? De encontrar un modo distinto, indirecto, diría yo, de expresar no necesariamente todo lo que podemos entender por político, sino que de alguna manera encontrar a través de un cine de indagación antropológico, ¿no es cierto?, como hemos hablado muchas veces, a partir de ese cine encontrar capas más profundas de la realidad chilena que empezaban o que estaban soterradas, ¿no es cierto?, y que nosotros podíamos desenterrar, que yo quería de alguna manera exhibir. Entonces, poco a poco fui yo encontrando un modo de hacer un cine político, diría indirecto, ¿no? Indirectamente político, pero no necesariamente o exclusivamente político, ¿ya? Así que yo diría que por ahí encontré otras zonas de la realidad que me importaban mucho y que de alguna manera estaban en una conexión con lo político, pero que podemos llamar ontológica, ¿no? Que la palabra es una palabra fuerte, grande, ¿no? Pero son zonas, yo diría, ontológicas de la realidad chilena. Profundizar en la realidad chilena y escapar, por lo tanto, a los acontecimientos inmediatos, circunstanciales. Encontrar algo más hondo que de alguna manera determinara eso que uno buscaba en este tiempo, que sería como la idea de un ser chileno, ¿no? Algo que constituyera lo que es el país, más allá de las circunstancias históricas. Entonces, es lo que yo he llamado el acontecimiento. No se trata tanto de los sucesos históricos. Los sucesos históricos pasan, ¿no es cierto? Pasan en una línea horizontal, pero el acontecimiento implica profundizar en un detalle, en un aspecto, en una cosa. Entonces, eso es lo que fui encontrando. Primero, ¿no es cierto?, creo que algo de eso hay en Esperando a Godoy, después en Vías Paralelas, y está este viaje errático, ¿no es cierto?, los personajes que corresponde a la construcción de un cine nómada, ¿no? Un cine que escapa a las condiciones habituales
¿no es cierto?, de los personajes encapsulados en un espacio determinado. Cómo escapar de esos espacios que clausuran y asfixian la existencia de los personajes de mis películas. Hay una rebeldía, ¿no? Son personajes más rebeldes. Por lo tanto, esa rebeldía se expresa justamente con esa fuga, huida, porque eso significa de alguna manera también encontrarse con mundos distintos, ¿no es cierto? Mundos que no estarían en la dimensión de lo que los personajes están habituados a ver o a percibir. Y esos mundos distintos cambian en los personajes. Y los personajes, los protagonistas, los héroes de mis películas cambian esos mundos, a su vez. Entonces hay una cosa de vaso comunicante, de reciprocidad, de búsqueda, de investigación sobre la vida. Y ese movimiento, ¿no es cierto?, yo lo llamo NOMA, el movimiento NOMA. Y estos personajes... De los espacios familiaristas, de las relaciones habituales, y también empiezo a romper las concepciones dramáticas en uso, ¿no? Que corresponden a un tipo de cine, incluido el cine político, ¿no? Incluido el cine político. Por eso mi cine no es exclusivamente político, creo que se politizan las relaciones de los personajes, los mundos que transitan, todo eso se politiza, en cierto modo, pero es de un modo, diría yo, distinto, diferente, ¿no? Háblame un poco... Sí, Cristian, háblame un poco de... El deseo son películas que podemos decir que tienen un trasfondo político, que hay una comprensión política, pero no circunstancial. Cuéntame un poco el surgimiento de estas anomalías, estos mundos inquietantes, en que cómo estos personajes se van de lo conocido, errando, vagabundeando, buscando sin saber muy bien qué. Háblame de esa especificidad de la anomalía. Es que se encuentran siempre con atractores extraños. Los atractores extraños serían elementos que capturan a los personajes, ¿no? Vórtices, si tú quieres, vórtices que los atrapan. Y esos vórtices, esas anomalías, son elementos naturalmente extraños porque vienen de otras capas de pasado, de capas quizás del sueño, de la ensoñación diurna, capas que podemos decir delirantes, ¿no? Todos esos elementos empiezan a aparecer y ponen en jaque, en cierto modo, los personajes, ¿no? Entonces, los personajes tienen que enfrentarse a esas realidades, y esas realidades no es la realidad trivial, llana, han escapado a las condiciones de trivialidad y se hunden en un mundo que es un mundo diferente, un mundo inquietante, un mundo de incertidumbre, ¿no? Un mundo donde están al garete, ¿no es cierto?, donde los personajes están situados o participan de este vaivén de las cosas. Entonces los enigmas son importantes en mi película, ¿no?, porque de alguna manera son problemas a resolver por los personajes. Y este vagabundear, avanzar sin saber muy bien a dónde, no concluye necesariamente en algo muy concreto. ¿Qué pasa con esos personajes? ¿Se terminan conociendo más a sí mismos o no necesariamente? Yo creo que sí, yo creo que son viajes, no digo que sean viajes iniciáticos, ¿no es cierto? Los personajes no hacen un viaje regular, iniciático, pero pienso que los personajes en mi película de alguna manera encuentran en el mundo partes ignoradas de sí mismos, ¿ya? Es decir, encuentran algo que creían no tener, que no sabían que tenían, y de alguna manera este encuentro con esos mundos, con esos atractores extraños, ¿no es cierto?, que es una función matemática, que yo la traslado, digamos, al pensamiento, ¿no? Los atractores extraños, esos atractores que son esos vórtices, que son esos torbellinos, arrastran a los personajes y les permiten encontrar una parte de sí mismos que ellos ignoraban. O sea,
Lo que estoy diciendo es que ese viaje era necesario, ¿no? Era necesario. Y ese viaje también, por la irrupción de los personajes en esos mundos, cambia los mundos que transitan. Entonces no era un viaje inútil, ¿ya? Es un viaje necesario, un viaje de construcción, de creación. Por eso no creo que los personajes no lleguen a nada, creo que llegan a mucho, ¿no? Llegan al todo, llegan a algo que implica completarse, en cierto modo. En cierto modo, los personajes se completan. Antes están en una situación desmedrada de sí mismos, ¿no? Los personajes, hay algo que les falta, y por eso quieren huir. Por eso los personajes salen de todas formas de clausura, y veo la casa familiar, veo los colegios, veo todo eso como espacios, ¿no es cierto?, clausuradores, ¿eh? Espacios sedentarios, donde la vida circula de un modo rutinario y trivial, donde no hay incentivos de ningún tipo. Entonces los personajes de alguna manera se encuentran con ciertas maravillas del mundo. Hay otras cosas. Muchas veces se repiten las cosas triviales, ¿no es cierto?, de las cuales están intentando escapar. Pero los personajes, de alguna manera, logran evadir eso y encontrar otros lugares o profundizar en esos espacios, porque no necesariamente el viaje es un viaje donde los personajes van pasando de un espacio a otro. En las últimas películas, y en el cumplimiento también se da eso, ya, y en estas dos últimas películas, La promesa del retorno, los personajes están en un espacio determinado, pero no significa que estén en la clausura, sino todo lo contrario, están encontrando en ese espacio ciertas posibilidades, porque el viaje en ese caso es un viaje quizás más profundamente temporal, ¿ya? Es un viaje en el tiempo, se encuentran con capas temporales que aparecen en el espacio. Justamente en estas dos últimas películas que tú estás estrenando por partida doble en la Cineteca Nacional y en de Sala, estamos conversando con Cristian Sánchez, un director de larga trayectoria, ya más de 45 años trabajando en una forma muy particular de hacer cine. En La promesa del retorno es el museo, ese lugar que tú dices como más bien cerrado, ¿no? Y esta película... Porque hay dos espacios, está el museo más y el departamento de ella. Exactamente. Esta película se inicia, inicialmente iba a ser un documental sobre el Museo de Arte Colonial de San Francisco. Cuéntanos cómo ocurrió que ser esa la idea inicial, fue surgiendo esta otra obra donde coexisten planos, temporalidades, donde es una mujer la protagonista, una estudiante de arte que se siente atraída por los cuadros del barroco cusqueño en el museo. ¿Cómo fue ese paso de un documental del museo a una ficción que transcurre, entre otras partes, en un museo? Bueno, porque se dio espontáneamente, Diego, ¿no? Se dio muy espontáneamente, ¿no? No fue premeditado, pero es que yo no me sentía... A ver, sentía que había muchas más cosas que el documental no podría haber expresado, ¿ya? Entonces se produjo naturalmente un cambio porque me habían permitido, digamos, cuando yo empecé a plantear la idea de este documental, trabajar con personajes que salían de los cuadros. Eso fue lo primero. Los personajes podían salir de los cuadros. Me dijeron, maravilloso, perfecto. ¿Y qué pasa si yo también hago aparecer ciertas figuras emblemáticas, constituyentes del franciscanismo? Muy bien, me dijeron, perfecto, nos va a encantar. Entonces, naturalmente se empezó a crear, ¿no?, la construcción, la forma de algo que es ficción, y que tenía, como tú dices, bien dices, ¿no es cierto?, un comienzo documental. Pero empezaron a aparecer otros elementos, ¿no es cierto?, como los trabajadores que están, como
son trabajadores fantasmas, ¿no es cierto? Están muertos, se supone que están en el subsuelo, en el subterráneo del edificio. Se agregaron esos personajes, ¿no? Y se empezaron a agregar también los personajes. Se me ocurrió la idea que había unos trabajadores dominicanos, haitianos, que estaban arreglando la techumbre. Entonces, porque yo vi unos trabajos que estaban realizando cuando estábamos haciendo la preparación de la película, había gente que estaba reparando el techo. Entonces yo dije, esto lo quiero integrar. Pero me interesa integrar, naturalmente, a los migrantes. Y ahí, ¿no es cierto?, integré a los jóvenes dominicanos haitianos, y también se me ocurrió que las niñas venezolanas podían estar trabajando en la parte del subsuelo, en el subterráneo de la película. Entonces, ellas aparecen como cauteladoras, ¿no es cierto?, de esta entrada, de este umbral. Y lo que me interesaba, en el fondo, era producir umbrales distintos, ¿no? Umbrales distintos, umbrales del subterráneo, umbrales de la parte que tiene que ver con la altura, con el cielo, como dicen, están trabajando, ellos están arreglando el cielo, ¿no? Y estos encuentros azarosos, aparentemente, ¿no es cierto?, con la mujer que trae las pancartas en latín, que se le pasó a una niña que venía corriendo, ¿no es cierto?, de una manifestación política, y también el guardia de seguridad del banco, y los personajes que discuten sobre el valor del arte del barroco americano, pequeño en este caso, ¿no es cierto?, precisamente, o como si fuera una imitación del arte clásico, que es lo que plantea esta persona que aparece como muy erudito, ¿no? Y después la aparición, por supuesto, de las tres grandes figuras del franciscanismo, de Joaquino da Fiore, de Duns Scotus y de San Buenaventura. Entonces yo quería que todo esto estuviera en la película, pero que necesitaba hilvanarlo, necesitaba un hilo conductor, ¿no? Y el hilo conductor no podía ser una estructura tradicional. Nuevamente digo, la estructura de las conexiones sensorio-motoras, ¿no es cierto?, del lenguaje habitual del cine, sino que tenía que tener este carácter rizomático, un rizoma, es decir, conexiones múltiples por distintos lados. Y sin embargo, tenía que tener un carácter como de forma unitaria, no se podía despegar. Entonces, eso era el gran desafío, lograr que todos estos elementos se encadenaran, pero no desde un punto de vista narrativo. Porque tú sabes, al ver la película, ¿no es cierto?, ves esos fragmentos, esos pedazos que son episódicos, ¿no es cierto?, son como pequeños episodios, pero creo que todos esos episodios dan la sensación de que son una parte de un todo mucho más grande, ¿no? Y ese todo más grande no necesito mostrarlo. Quizás con los ruidos, con el trabajo que hicimos con los ruidos de las abejas, de las chicharras, de los maullidos de gatos salvajes, de las águilas, desde luego, ¿no? Las águilas son muy importantes, ¿no? Son estos peteos de las águilas, son las que la guían a ella y le indican que hay señales, digamos, que hay un camino, ¿no? A pesar de que ese camino para ella es difícil porque tiene problemas con la entrada al museo, justamente siendo estudiante de arte tiene el síndrome de Stendhal. Entonces, la belleza de la pintura la inunda y le hace imposible, ¿no?, asistir. Por eso se resiste, no puede hacerlo, pero vence esa resistencia, vence ese temor, digamos, vence ese temor y logra entrar. Y ese viaje que ella hace es necesario también, nuevamente. Es un viaje importante porque lo que encontramos en el museo es mucha vida, una vida intensa, extraña, rara y también normal. Las dos cosas, las dos formas de existencia, ¿no? Y ella parece que con su acción, con su movimiento, hiciera que este mundo que está potencial, en un estado virtual, que tú quieres latente, se pueda manifestar, ¿no es cierto? Y eso es lo importante, el gesto de ella, la acción de ella, de estar en ese museo,
de querer ese espacio, porque ella quiere ese espacio, lo dice en la voz off hacia el final, ¿no es cierto? Que ella siente que le da pena tener que abandonar el lugar, pero siente después que ya cumplió algo, ¿no? Algo se cumplió. ¿Qué es lo que hizo? Fue una resurrección de lo que estaba muerto, ¿no? Un museo no es el espacio de lo muerto, es un espacio de lo potencial, de lo que está virtual. Pero es virtual puede aparecer nuevamente en la actualidad y en la vida. Entonces, eso es lo que ella hace, rescatar una vida distinta, ¿no es cierto? Y ella misma se ha transformado, porque al comienzo de la película vemos que ella se siente muy mal, siente que la vida está mal, que hay que cambiar la vida, ¿no? Entonces, dice esa frase o esa proposición de Rimbaud, hay que cambiar la vida, proposición que el surrealismo hizo suya, hay que cambiar la vida. Su vida está mal porque el resto de la vida como conjunto está mal, ¿ya? Pero después sentimos hacia el final de la película que se ha reconciliado, que ha encontrado algo, una potencia de existencia, ¿no es cierto?, que ella creía no tener o no sabía que podía tener y que ahora sí la tiene. Y en esa idea del surrealismo, ¿puedes ahondar un poquito más en el rol del libro que llega de una manera extraña a las manos de la protagonista? Porque me encantó eso. La Inmaculada que utilizara, ¿no es cierto?, la Inmaculada Concepción, el libro de Paul Eluard y André Breton, ¿no?, que, bueno, uno de los libros más importantes del surrealismo, del comienzo del surrealismo, y que ese libro estuviera en el incinerador, ¿no? Justamente ahí, que alguien lo había desechado, lo había dejado así, ¿no? Esa era la idea. Y al mismo tiempo, en esa pasada, está el encuentro con el haitiano, que está leyendo a Magritte, ¿no es cierto?, que tiene un libro sobre la pintura de Magritte. Así que hay dos referencias directas al surrealismo, dos, ¿no? Y que están en espacios que están en conjunto, ¿no es cierto?, que hay una conjunción de espacios. Así que yo creo que el libro de Breton era muy importante para mí, y hay una cita también que pongo yo, ¿eh? No sujeten el tiempo de volver a empezar. O sea, ¿qué significa eso? Significa el volver a empezar del tiempo, significa naturalmente el eterno retorno. Me remite al eterno retorno nietzscheano, el eterno retorno de lo mismo como otro. Las cosas vuelven, ¿no es cierto?, aparentemente son las mismas, pero vuelven cambiadas, porque hay una transmutación en cada ascenso de esta espiral, ¿no es cierto?, que es el eterno retorno. Entonces, por eso que ya está ese texto ahí que remite, como te digo, al eterno retorno, el tiempo de volver a empezar, el tiempo de volver a empezar, que es algo que se plantea también en la película, quizás en las conversaciones de los teólogos filósofos, ¿no? Y para volver a empezar, este gran concepto que son las jaceidades, lo que ocurre una vez como singularidad, pero que al mismo tiempo tiene una potencia infinita, la potencia infinita que está en ese concepto de la singularidad. Y esta idea que se habla de volver a empezar, se habla de que la vida va a ser distinta, la vida misma será santa, ¿no? Y al mismo tiempo hablan de que tiene que surgir otro concepto, no un concepto frío, racional, desligado de las afecciones, de los afectos, sino que son los afectos los que van a producir conceptos nuevos. Entonces se está hablando de un mundo que viene, ¿no? Un mundo que viene, un mundo cambiado. Es como si se hubiera cumplido lo que ella deseaba. Y para que surja este mundo que viene, ella tiene que morir para el mundo, como salía en algún post-mortem inmundo. Sí, eso es de San Buenaventura. Es que tienes que morir para el mundo implica que yo muero para el mundo
el mundo visible, trivial, el mundo no esencial, ¿cierto? El mundo no esencial, yo tengo que morir para ese mundo, para que empiece a aparecer mi yo o mi ser que va a habitar el otro mundo que es el importante, ¿no? Tengo que morir para el mundo, tengo que morir para este mundo encadenado a la utilidad, a lo práctico, etcétera, etcétera, ¿no? El mundo trivial, diría. Ese mundo trivial debe morir, entonces eso la asusta naturalmente a cualquiera, si le llega un aviso así, tiene que morir para el mundo, entonces uno se siente, ¿qué es lo que pasa? Pero en cierto modo eso es lo que le permite a ella la resurrección de sí misma, porque ella encuentra algo que también era parte de ella, que es la niña muerta que la obsesiona de alguna manera, que tiene que ver, uno se da cuenta que están relacionadas las dos, de hecho yo las relaciono porque las dos se sacan una máscara, ¿no? Se sacan una máscara. Y entonces las dos, uno quiero hacer sentir al espectador que esas dos presencias son la misma figura, ¿no? Es una figura plural o múltiple, ¿no? Es una multiplicidad. Creo que eso es muy importante porque se da en esta película y en todas mis películas un poco la idea de la multiplicidad, ¿no? Las dos son la misma, son intercambiables. Es decir, ella tuvo que ir a encontrarse con esa parte muerta de sí misma que la hizo vivir, ¿no? La trajo a la vida. Estamos conversando con Cristian Sánchez, director de larga trayectoria que de manera coincidente está estrenando dos de sus últimas películas después de varios años de tiempos malos del 2003. Ahora, después de todo ese tiempo, surgen estas dos películas. ¿Cómo fue posible que después de tantos años sin hacer cine? Tiempos muy malos. Tiempos malos. Ahora... No, tiempos malos, tiempos de meditación, bueno, el tiempo que le toca a uno, le toca eso, y me tocó a mí, y quizás, bueno, que yo haya podido, digamos, que he tenido la oportunidad, que se hayan dado estas condiciones para hacer estas películas, porque eso me ha alentado a que puedo hacer muchas más películas y no esperar durante tanto tiempo los recursos de los fondos concursables, porque uno depende mucho de los fondos concursables y de películas más grandes, pensando siempre en eso, que con pocos recursos no puedo hacer nada. En cambio, a partir de estas dos películas, creo que encontré un modo de hacer cine con menos recursos, ¿no? Con una limitación grande, pero que sin embargo permiten seguir constituyendo una obra y seguir experimentando, porque son películas que seguramente donde he jugado más libremente lo que quería hacer, con menos, no digo cortapisas exteriores de producción, sino que uno mismo en su cabeza dice, bueno, esto quizás no lo puedo hacer, esto es muy complicado, esto no lo va a entender el público. Entonces entra en un terreno de cautela, ¿no? En cambio, en estas películas creo que desarrollé todo un potencial de lo que estaba ahí, en eso que yo intuía que era importante. Y por otro lado, creo que son películas de extrema actualidad, ¿no? Y siguen una investigación que quiero realizar. Bueno, desgraciadamente, como todos, por la pandemia, no hemos podido trabajar, y yo tenía pensado el año pasado hacer varias de estas películas así, pequeñas, en muy corto tiempo. Piensa tú que, de darte una vuelta en el aire, le hicimos 21 horas de trabajo. Es decir, y no tenía un guión estricto para nada, ni siquiera escrito, sino un poco en mi cabeza. Iba cambiando todo el tiempo porque las circunstancias cambiaban. Iban algunos actores, después no iban otros. Entonces yo iba pensando cómo 5 minutos antes tenía que pensar una escena que no la había pensado antes porque las condiciones eran otras, había pensado en otras
situaciones, ¿no? De pronto no podíamos filmar en los jardines o en el interior, entonces nos vimos abocados a pequeños espacios, a pequeñas, y a tener que modificar constantemente los propósitos de la película. Y sin embargo, milagrosamente, las cosas se encadenaron, ¿no? El azar objetivo, esa maravilla, nos permitió que las películas pudieran adquirir su forma, ¿no? Adquirir su forma. Y eso es lo importante. Así que ahora pienso que puedo hacer dos tipos de películas. Estas películas rápidas, ¿no es cierto?, donde investigo más, donde voy más, donde hay más juego, ¿no? Donde hay más riesgo, por lo tanto, y otras donde todo ese elemento se empieza a consolidar, se cristaliza quizá en una obra, no digo más profunda o menos profunda, pero distinta, ¿no? Distinta, donde hay quizá un trabajo estético, estilístico, más prolijo. No digo que no sean prolijas estas películas, ¿eh? Creo que La Promesa es extremadamente prolija, de montaje, de fotografía, la dirección de arte, me encanta, creo que es lo que queríamos hacer. El trabajo de postproducción nos demoró un año prácticamente, pero creo que es un trabajo, si la película se puede escuchar como una partitura, ¿no? La partitura de los ruidos, de las voces, hay algo ahí bien musical que era necesario, porque el espectador eso lo siente, pero no se da cuenta, ¿no? Pero igual llega. Evidentemente son películas muy visuales y sonoras. En esta experimentación y estas nuevas formas de hacer películas, Sí. No tan distanciadas en el tiempo, el Santo Oficio que tú esperas rodar el 2022, ¿correspondería más a un tipo de Date una vuelta en el aire o más de La Promesa? ¿O más de tu cinema anterior? ¿En qué línea iría? Yo creo, sí. Yo pienso que más va a tener que... Sí, están esas películas también, estas dos últimas, naturalmente, sí. No vuelvo atrás ya no vuelvo atrás. ¿Eh? No vuelvo atrás, pero al mismo tiempo son, diría yo, que tienen más que ver, o van a tener más que ver con, por un lado, con tiempos malos, y por otro lado, con los deseos concedidos. ¿No? O sea, no sé lo que va a hacer, pero a mí me gusta mucho el proyecto, me encanta el guión, y creo que vamos a encontrar los intérpretes, los actores, precisos, no sé, yo confío mucho en esta película. Pero eso sería cine dentro del cine, en la historia de un escritor que quiere hacer cine, ¿cómo es? Sí, es que eso es lo que... Eso es un expediente bien usado, o sea, tantos cineastas que han hecho eso, ¿no es cierto? Grandes cineastas como Godard, Fellini, Noche y Medio. Pero creo que aquí hay algo distinto, ¿no? Si no lo haría. Utilizar expediente, que no es algo que me seduzca tanto en sí, pero creo que va a funcionar muy bien porque no se trata tanto de un cineasta que hace su primera película, sino de un escritor. Es un escritor que, bueno, tiene algunas publicaciones, algunas cosas, y es él el que se encanta por el cine y quería hacer una película, y va a tratar de hacerlo. Entonces, eso es lo que ocurre en la película, ¿no? Lo que ocurre son todas las peripecias, encuentros y desencuentros para lograr concebir esta película, encontrar la gente, los lugares. Después se queda sin recursos económicos, los productores lo abandonan, ¿no? Está un poco solo, acompañado, sí, por unas estudiantes y estudiantes de una escuela de comunicación, que confían mucho en él, ¿no? Y hay afectos de por medio, ¿cierto? Entonces se están jugando porque él ha sido profesor de estas personas, ¿no? De estos alumnos, y entonces lo que él les ha dicho ha calado hondo en él. Entonces es como un equipo cerrado el que está ahí, ¿no?
Y bueno, y ocurren muchas cosas, hay capas de realidad, ¿no? Van a aparecer varios filósofos, ¿no? Griegos, Wow. Plotino, griego, que me importa mucho, y otros filósofos que aparecen de pronto en el lugar del rodaje. Hay una Hay pregunta mucha de atención. Alejandra. En ese sentido, tiene que ver con la promesa y también con darte una vuelta en el aire. Con todo. Hay una pregunta de La Alejandra película es una Pinto. estructura, diríamos barroca, pero como yo tomo el barroco, como neobarroco, ¿no? A mi manera, a mi manera. Como todo tu cine. Hay una pregunta de Alejandra Pinto respecto de la libertad creativa, de cómo se da la creatividad en este escenario de tus películas más recientes. ¿Cómo funciona ahí tu creatividad? Eh, las cosas me llegan, lo que pasa es que me llegan muchas cosas todos los días. Entonces, está mi mente un poco trabajando, pero sin trabajar, sin esforzarme, no me esfuerzo, ¿eh? No estoy forzado, no es un trabajo forzado creativo, sino que las cosas empiezan a aparecer, porque me permito jugar en mi cabeza con todo, con todo. Entonces doy vuelta a las cosas, juego con las palabras constantemente, así que es un poco mi método de existir también, ¿no? No solo en la creación, ¿no? Sino que de existir. La existencia misma la tomo en ese sentido como con, sin tantas ataduras a rutinas de cosas, ¿no? Incluso en las clases yo tengo una actitud y descubrimiento mientras estoy hablando, planteando algo, viendo una imagen, una película, algún director, y si descubro algo se lo digo a los alumnos, acabo de descubrir esto, descubrí el otro día unas cosas de Linz, que las quiero plantear en mi concepción, porque siempre, bueno, hay un libro que se llama El Tratado de Dirección, que se va a publicar, espero luego, ¿no? Un libro de 485 páginas, ¿no? Y al final hay 10 métodos de directores, porque eso corresponde al cine clásico. Pero también estoy pensando en tomo 2 de eso, una segunda parte, Tratado de Dirección 2, donde están los directores modernos. Entonces, bueno, como en mi clase yo trabajo mucho también con ellos, con todos, ¿no? Entonces, se me ocurren cosas, aparecen de pronto. Son destellos, cosas que aparecen y que las incorporo si creo que son importantes después para explicar los métodos de esos directores, ¿no? Así que también en la creación fue así, en estas dos películas, y tengo boceto, una cantidad enorme de cosas que anoto todos los días, y que digo, bueno, esto va a servir para otra película, después tengo que ordenar todo ese material para saber de qué película va, dónde cabe ese material. Pero hay una cosa incesante, ¿no? De estar ahí elaborando imágenes o cosas que se me ocurren. En este viaje me gusta ese juego con lo insólito, que las cosas no aparecen, las relaciones o los hechos, les doy una vuelta para que justamente aparezca lo inusitado, lo que no podría ocurrir nunca. ¿Ah? Entonces estoy buscando eso siempre. Esas anomalías de tus personajes que les ocurren a Claro, ellos. Sí, son anomalías, porque o sea, yo diría que desde el punto de vista de los sistemas dinámicos no lineales, son eso, son bifurcaciones, ¿no? Si tú tomas un sistema dinámico no lineal, eso se llamaría una bifurcación. Son como asíntotas, caminos distintos. Entonces empiezo a explorar esos caminos. ¿Qué pasa aquí si ocurre esto? ¿Qué pasa aquí si ocurre lo contrario? ¿Y qué pasa ahora si vemos otra solución distinta a estas dos que tenía? A ver, veamos, ¿no? Entonces, claro, aparecen como anomalías. Evidentemente son anomalías, porque no se puede vivir sino en la anomalía, ¿no? Si no es muy... las cosas aparecen como muy pesadas, ¿no? Como trasladándose, como un trabajo, como lo ya planificado, lo ya visto de antemano,
esa lógica de lo posible, donde uno no, uno tiene que sorprenderse en la existencia, ¿no? Tiene que sorprenderse constantemente. Y eso, claro, implica aceptar ese juego con lo anómalo, ¿no? Con lo anómalo, el anómalo, diría Deleuze, el anómalo, las figuras del anómalo. Así que tanto los personajes como las situaciones busco que, pero sin embargo tengo una limitación que yo mismo me pongo, que es que todas esas cosas que puedan ocurrir puedan tener una lectura realista, es decir, no escapo al mundo real, no digo, voy a hacer un mundo imaginario completamente fantástico, ya, del mundo fantástico, no, siempre se vuelve al mundo real, ideal, o sea, pongo al espectador ya en la situación de vuelta nuevamente a una realidad pedestre, a veces muy evidente. Volviendo esa es la limitación, o sea, es como decir, en esta realidad, estoy en la casa, hay un jardín, en ese jardín podrían pasar mil cosas. ¿Qué cosas pueden pasar en el jardín? ¿Qué cosas pueden pasar en mi jardín? ¿Qué cosas pueden pasar en mi patio? ¿Qué cosas pueden pasar en el living? Entonces juego con eso, ¿no? Con esas posibilidades de encuentro con situaciones insólitas. Bueno, tengo dos películas que quiero hacer con situaciones muy insólitas. Que tienen que además ver con personas que vienen del pasado, ¿no? Que no ha visto en 30 o 40 años. En 30 o 40 años aparecen figuras y invaden su espacio. Y se quedan ahí. Van a estar. Bueno, ahí ya seguro nos vas a sorprender. Para ir terminando. Estoy dando vueltas, entre otras cosas, ¿no? Una cantidad que en tu cabeza. Cristian, te quiero hacer una consulta. Y otros por ahí. Entonces, hay varias cosas. Para ir terminando. Muchos libros de filosofía del cine, también, ¿no? Un libro que también tiene que ver con la idea de aventura, así como en Ruiz se llamaba Aventura del Cuerpo, el pensamiento cinematográfico de Ruiz, ¿no? Aventura del Cuerpo, que se llama Aventura del Héroe, en que justamente planteo, desde el punto de vista bien conceptual, ¿sí? Bien conceptual, el viaje del héroe en el cine moderno. Entonces ahí voy explicando, qué sé yo, ¿no? En un contexto bien de dos filósofos que me importan mucho. Uno es Deleuze y el otro es Whitehead, Alfred North Whitehead, ¿no? Entonces, a partir de ello voy desarrollando esta idea del movimiento. ¿Qué significa el movimiento? Un movimiento físico, ¿por qué no solamente físico? Todo lo que te decía antes a propósito de mi película también, ¿no? De los cambios, de los mundos, todo eso. Entonces voy viendo las distintas soluciones que plantean distintos autores, ¿no? Los héroes en Herzog, en Lynch también, en Tarkovsky, ¿no? En Antonioni, en fin. Ahí son los directores que yo creo que han desarrollado también, a su modo, cada uno, una forma de vagabundeo, ¿no es cierto? La forma de vagabundeo que habla del cine, de la imagen-tiempo, propio del cine, que configura un tipo de personaje o de protagonista que ya no es el actante del cine o la figura dramática o estética, ¿no? Es una figura que él llama del visionario, del vidente, del hechicero, si quieren, ¿no? Pero el que es capaz de ver no transita tanto de una cosa a otra, sino que en cada lugar, en cada espacio encuentra algo que los demás no han visto. Entonces, por eso es un visionario, ¿no? Por eso es un vidente. Ve más y se preocupa, ¿no es cierto?, de encontrar eso que está ahí, a pesar de que pueda parecer que es un detalle, algo insignificante. Y eso tiene que ver con el método descriptivo y perceptivo que habla Bergson, ¿no? De todas esas concepciones que desarrolló Deleuze desde la imagen-movimiento y la imagen-tiempo, en sus dos grandes libros y discursos, parten de las concepciones bersonianas, que están en Materia y Memoria, un gran libro de Bergson, uno de los grandes libros de la filosofía moderna, un libro extraordinario, ¿no?
Entonces, ahí hay el método descriptivo, que significa el método donde lo que importa es ese detalle, aunque sea insignificante, que al referirlo, al describir, tú de alguna manera tienes que empezar a describir otros aspectos de ese mismo objeto, vas ahondando en el objeto y al final el objeto se suprime, porque eso implica la supresión del objeto real, la supresión de la realidad que va a ser reemplazada por una realidad puramente mental. Entonces, esa es la condición un poco de la imagen tiempo que ves Deleuze, ¿no? Esa condición mental, ¿no? Esa condición que significa yo reemplazo la descripción por el objeto descrito. La descripción misma es el objeto. ¿Ah? La descripción es el objeto. Hay un objeto nuevo. Y eso se da en todas las formas artísticas de la modernidad, ¿no? El reemplazo del objeto real, ¿no? Entonces, tomando ciertos elementos del objeto real, yo construyo un objeto puramente mental. Bueno, que profundiza, por lo tanto, más en la esencia de la realidad de las cosas. No quiere decir que no tenga conexión con la realidad, la tiene, pero de otro modo. Es lo que hablábamos antes, de este sondeo, ¿no es cierto?, vertical, ¿no?, de las capas, de las capas de pasado, de las capas de sueño, de las capas de cosas que pueden estar contenidas en un pequeño fragmento. Justamente a propósito de lo vertical y de las aventuras del héroe, tú has hecho una distinción entre el viaje del héroe y el viaje de la heroína, respecto del hombre, Sí. el viaje del hombre que avanza y el viaje de la mujer, de la heroína, que más bien profundiza. Tú lo has considerado eso más femenino. Yo tengo la sensación que no en tu última película, no en La promesa del retorno, pero sí en las anteriores, tus protagonistas femeninas más bien responden a un modelo que yo creo que no tiene una perspectiva tanto de género, si la miráramos con los ojos de hoy. Las mujeres con las que nos encontramos en tus películas principalmente pertenecen al mundo de la noche, o las cabaret, o las boates. En algún momento, también incluso en Date una vuelta en el aire, hay uno de los tipos que junta fotos de niñas. Entonces, ¿tú sientes que ha habido una evolución en tu pensamiento respecto de las mujeres, desde una cuestión con una mirada más tradicional o conservadora hacia una protagonista más empoderada como la estudiante de arte en La promesa del retorno? No creo. Yo creo que siempre he tenido la misma percepción de lo femenino, ¿no? Que viene desde mi infancia, mi familia, todo. O sea, yo no creo haber compartido una concepción conservadora, porque en general, ¿no? Por ejemplo, si tú ves el personaje de Marlene en El zapato chino, es una figura, yo diría que mis películas escapan a los condicionamientos sociológicos, ¿no? Yo intento que escapen. O sea, desde luego, creo que en El zapato chino, la relación que Marlene establece con Gallardo, el chofer de Casi Quintana, ¿no es cierto?, Andrés Quintana, el papel, creo que es una relación muy especial, ¿no? Una relación de afecto, de amor, no sé qué, no sé cómo llamarlo, no quiero calificarlo, pero es una relación especial. Ella es un personaje que escapa a los condicionamientos habituales. Si tú quieres, lo que yo creo que hay ahí, viéndolo después, ¿no? Nunca lo pensé así, pero creo que es un imaginario masoquista, ¿no? Un imaginario masoquista. Así como hay un imaginario masoquista, veo también en Lynch o en Lossey y en Buñuel, desde luego, ¿no? Entonces, a partir de ese imaginario, yo configuro un tipo de heroína, de figura que tiene que tener ciertas características que yo veo que se prolongan en otras, ¿no? ¿Qué es esa característica? Es como una especie de encanto frente a la existencia, una especie de movimiento libre, ondulante, ¿no? Donde a mí no me interesan las figuras, diríamos,
que pueden ser explicadas desde el punto de vista sociológico o de otros componentes, de otras formas, sino figuras puras. Yo le llamaría a eso figuras puras. Es decir, que son figuras donde el movimiento tiene un encanto, diríamos, animal, ¿ya? Es lo que diríamos una ataraxia animal, un modo tranquilo de existir, ¿ya? Y ese modo tranquilo de existir transita por los espacios, hace y deshace, ¿no es cierto? Marlene siempre está escapando de las cosas, como que no se contamina, ¿no? ¿Ya? Exactamente igual, creo que es una prolongación, el personaje de la estudiante, de la escolar, en Los deseos concebidos, que es un personaje muy, muy bello y muy encantador, digamos, y que tiene que ver con gestos, con movimientos corporales, ya, más que con palabras. Esa expresión también de encanto me interesa, como el personaje de Susana, en mi cortometraje Susana también, ¿no? Que aparece, si tú dices, mujeres, hay una mujer que desarrolla una concepción bien dominante ahí, ¿no? Bien dominante. Susana, no sé si la viste. Sí, pero Susana está en una condición de clase, que como empleada doméstica se ve enfrentada que al patrón le abre la puerta de meterse a su casa. Es un homenaje también a Buñuel, eso, que juega con el niño en la casa y toda la cosa. Bueno, y después está otro tipo de personaje, que es un personaje más consciente, porque viene del mundo, diríamos, de la formación universitaria, burguesa, que es el personaje de Manuela, la hermana de R, ¿no es cierto?, que aparece en Los deseos concebidos, ¿ya? Una hermana que es más política, que es más consciente, que le reprocha a R justamente le habla de alienación, incluso usa la palabra alienación, te estás alienando, no estás viendo las cosas como son, y ella después se va de la casa, ¿no es cierto?, se va y uno presiente que hay una acción como política que va a desarrollar. Y ese personaje aparece después, años después, ¿no es cierto?, como Manuela, que está en crisis en su matrimonio, en las relaciones, ¿no es cierto?, como burguesas habituales, y al mismo tiempo ella está en crisis también con su vocación. No quiere ser psicóloga, abandona la psicología y no sabe bien qué hacer, pero está en este viaje, en este movimiento nómada, diría, y eso es verdad, es un viaje en profundidad, ¿no es cierto? Un viaje en profundidad porque el espacio importante en esa película, hay otro espacio naturalmente, pero es la casa, ¿no es cierto? La casa que tiene 4 niveles, el subterráneo, nuevamente el lugar donde están la mayoría de los personajes, y después arriba además hay un altillo donde está este señor, ¿no es cierto?, que es este psiquiatra retirado también, que ya no cree en la psiquiatría, en fin. Entonces, planteo esas crisis y esas relaciones de esos personajes. Entonces, creo que ella es un personaje que está en una búsqueda, ¿no es cierto?, por eso es la protagonista, y se enfrenta a cosas de sí misma que está esperando encontrar de sí misma, ¿no? Está esperando encontrar cosas de sí misma. O sea, los personajes masculinos y los femeninos no difieren en eso. Para mí no es lo importante eso, que sea femenino o masculino, ¿no? Sino que se da el caso. Y en el caso y en la situación de la estudiante, de la promesa, también creo que tiene que ver con esa misma idea, o con algo semejante. Podemos trazar una línea de semejanza con Manuela del cumplimiento del deseo, ¿no? Hay un viaje en un espacio donde ella se encuentra con gente, se relaciona, pero al mismo tiempo sentimos que ella está encontrando cosas de sí misma, que están perdidas. Me sirvo indistintamente de personajes femeninos o masculinos, pero me intento situarlo como con su definición de género. Huyo de esas definiciones, tanto sociológicas, de todo tipo, y de las históricas, desde luego. O sea, por algo te decía al comienzo, ¿no es cierto?, que yo no creía tanto en los sucesos, ¿no?, sino que cómo encontrar el acontecimiento. ¿Qué es el acontecimiento? Algo que es importante, ¿no es cierto?, que va a determinar la totalidad de las acciones de los personajes. O sea, acontecimiento esencial, lo que los moviliza, lo que ellos desean,
¿no? Por eso está el problema del deseo no es el problema de la sexualidad o el erotismo, no, es un deseo más profundo, es un deseo de transmutación, de cambio, de encuentro, un anhelo de algo que no se sabe qué es, pero se está insatisfecho, ¿no? Porque vivimos en un mundo que no nos tiene contentos, simplemente, y eso es real, eso es lo que yo veo. Entonces, por eso digo, esos personajes, indistintamente, hombres, mujeres, masculinos, femeninos, entonces yo lo que yo veía es que eran dos viajes distintos. El viaje masculino era un viaje de conquista de espacio, ¿no? De ir, de encontrarse, de enfrentamientos, de duelos, en distintos lados. ¿Ya? Y el viaje femenino yo lo veía más un viaje temporal hacia el interior, no tanto el interior de sí misma, sino que el interior de las cosas, también al interior de su mente y al interior de las cosas. O sea, un viaje donde, pero es una proposición que yo hice, ¿no es cierto? Y no sé si siempre la voy a cumplir. Es posible que haya otros personajes femeninos que hagan viajes nómadas muy, muy grandes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de hecho había planteado una segunda parte de la promesa del retorno, me hubiera gustado hacerlo, no sé, lo podría hacer. Ya, el retorno de la promesa, al revés, el retorno de la promesa, quería que las dos películas. Y en ese caso era ella la que hacía un viaje por distintos mundos. Ella transitaba por distintos, de no en el museo, sino que de alguna manera iba a mundos del pasado. O sea, se encontraba en el siglo XII, XIII, en el siglo XI, ¿no? Retrocedía, incluso llegaba hasta la época de Plotino, ¿ah? Que es el final de la filosofía griega. ¿No? Entonces, ahí yo tenía esa idea, ¿no? De ella viajando por estos mundos, ¿no? Entonces no se sabe si es algo de sueño, de deseo, o es real, o logra transitar y participar de estos mundos, porque está buscando algo. Así que, no, yo creo que eso es algo que había planteado, y que bueno, creo que se da un poco, pero es la única condición, nada más, digamos. No hay otras cosas comprometidas, digamos, ¿no? Que tengan que ver con una mirada, con un prejuicio. Por lo demás, claro, si bien las vías paralelas, digamos, yo los días es una película hecha en codirección, ¿no? Entonces hay otras cosas que buscábamos ahí, pero si tú ves, por ejemplo, cuando vean Esperando a Godoy, van a ver que hay cosas muy adelantadas en esa película, incluso en términos políticos o de alguna manera de poner en tela de juicio la estructura patriarcal. Hay una escena donde está Carmen Bueno y otras personas, digamos, que son cercanas al MIR, ¿no? Y que le hacen un juicio político a dos hombres que son parte de su grupo, ¿no? Justamente por su actitud machista. Y entonces ellos se molestan y se mandan y se van de la toma, porque todo ocurre en un edificio, ¿no? Estrato de hoy, la mayoría, nuevamente la cosa del espacio único, ya que ya estaba en la primera película, es un edificio que pertenece, se supone, al Ministerio de Educación, y que un grupo de personajes intelectuales deciden tomárselo porque quieren formar el Ministerio de la Cultura. Fíjate que lo que estábamos hablando en esa época. Entonces, hombres y mujeres llegan ahí de distintas tendencias políticas y entonces se enfrentan a los obreros que están terminando esto, a los trabajadores que le dicen, no podemos, compañeros, estamos de acuerdo con ustedes, pero no podemos dejarlos pasar porque tenemos que consultar con el compañero Godoy, él es el que manda. ¿Y dónde está Godoy? Godoy nunca está. No se sabe dónde está Godoy, Godoy nunca llega, y cuando llega Godoy es alguien que no se interesa tanto por sus relaciones de clase y estar ahí, sino que quiere ser escritor. ¿Ya? Quiere ser escritor y le han prometido publicar un libro, qué sé yo, y lo que quiere él es salir de eso, quiere ser un intelectual, quiere ser un escritor, un creador. Entonces, esa es la contradicción, ¿no? Y al mismo tiempo se desarrolla la toma igual, se toman los departamentos que están vacíos,
y empiezan las disputas internas, ¿no? Las disputas internas. Y una de las disputas justamente se da en esa escena que yo te digo, ¿no? Del juicio político que le hacen a... ¿no? Así que, no, yo diría que ahí, mira la figura de Godoy que aparece, ¿no? La figura más importante es la figura de justamente Carmen Bueno, que era compañera de nosotros. Bueno, una razón más para intentar recuperar esa película que fue tu primera película, Esperando a Godoy del 75, junto con Sergio Yo creo que Navarro. es una película que entra en sintonía perfecta, porque está entre la misma época y todo, con ciertas películas de Ruiz, por ejemplo, con el realismo socialista considerado una de las bellas artes, así se llamaba, ¿no? Con esa película, más que con la expropiación, ¿no? Con esa película tiene cercanía, incluso hay algunos actores, el mismo actor que trabajó con Ruiz, trabajó con nosotros, que es Moraga, ¿no? Moraga, que hace de Godoy. Y bueno, hay un montón de profesores nuestros, de gente, de actores. Entonces hay algo, todavía no teníamos una concepción, pero sí nos gustaba el plano largo y la profundidad de campo. Eso quisimos hacer, porque nosotros veníamos de un cine de montaje, de plano corto, chiquitito, ¿no? Todo se hacía en montaje. Y pasar al plano largo y al sonido directo, que no era posible hacer antes, no podíamos hacerlo, no había medios de registro sincrónico, entonces fue una cosa extraordinaria. Bueno, entonces hay una mezcla ahí de elemento documental, de elemento de la realidad inmediata y de ciertas ideas que nosotros teníamos, de teorías que se fraguaban en la época, porque hay un choque de, lo que se nota es una ebullición cultural fantástica, extraordinaria, cuando la vi hace poco, la tuve que escuchar de nuevo, recordé de todas esas cosas que eran reales, que uno iba a un café y se encontraba con gente, con quien fuera, y alguien te planteaba algo. Entonces era una situación extremadamente creadora, ¿no? No, nada de eslogan. Los eslogan eran derribados inmediatamente. O sea, una crítica fuerte. Y se podía pasar horas uno en esas discusiones, pero que eran fantásticas. Creadoras, muy vitales. Entonces, todo eso lo tomamos en la película. Así que yo no creo que sea esa imagen del mundo nocturno. Yo, en general, no está en el zapato chino eso, ni en los deseos concebidos, ¿no? Ni en el cumplimiento menos, ni en cuídate el agua mansa, menos en cautiverio feliz, ¿no? Y en tiempos malos, bueno, son las estructuras que están ahí, ¿no es cierto? Ese Chile profundo, ese Chile... Los bajos fondos. El de siempre, una familia, ¿no? Ese clan o la familia extendida, que es lo que yo traté de mostrar, esas relaciones, que son intraafectivas y también complejas, ¿no? De esa familia que tiene que ver con el AMPA. Bueno, todas estas películas también están disponibles en la Cineteca Nacional. De verdad, gran generosidad de tu parte para poner a disposición más de 12 títulos que son parte de tu larga trayectoria, y ustedes pueden ver las dos últimas películas, La promesa del retorno y Date una vuelta en el aire, en Red de Salas y en la Cineteca Nacional. Así que este es el momento para ponerse al día con la filmografía de Cristian Sánchez, antes que empiece ya el Santo Oficio y todas esas otras películas que tiene en su cabeza y que estamos ávidos de conocer, entre eso, Esperando a Godoy. Así es que, Cristian, muchas gracias por esta conversación, gracias por poner a disposición tus películas en la Cineteca. Es un ejercicio de desprendimiento que es muy valorable, sobre todo en estos tiempos de cuarentenas y pandemia. Así es que te agradezco mucho y que sigas creando con esa avidez, esa energía, esas búsquedas del deambular, aunque no podemos deambular mucho en estos tiempos, pero nos has hecho caminar por muchos viajes. Yo deambulo por mi casa, ¿no? Muchas gracias. Te agradezco a ti las preguntas, todo. Estoy muy contento. Me gustó mucho todo. Qué bueno. Así que, muchas gracias. Eso, gracias por todo. Ya, un abrazo. Chao a todos los que se conectaron. Gracias. Gracias. Chao. Chao.